Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Israel González Hernández, instructor del Centro de Capacitación Carso en Guadalajara. El día de hoy tenemos una dinámica llamada Resolución de Dudas, donde el tema ganador a través de redes sociales fue procedimiento de cálculo de una instalación eléctrica, tema que fue impartido en el mes de febrero de este año. Dichas dudas serán respondidas por el ingeniero Jesús Mariano González Llera, quien es instructor del Centro de Capacitación Carso en Monterrey. Daremos lectura a las preguntas que amablemente nos hicieron llegar a través de nuestras páginas oficiales, así como las que estamos recibiendo en estos momentos a través de la parte de preguntas y respuestas. Para ello, les indicamos, por favor, colocar su nombre, ya que daremos preferencia a las que tengan nombre sobre las que sean anónimas, aunque contestaremos todas. Adicionalmente, les pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos en la lámina final y en el código QR que tenemos aquí a la vista en esta lámina. Ingeniero Mariano, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Gracias, Mariano, bienvenido. Bueno, me parece que vas a dar una pequeña introducción de tu tema, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias, ingeniero Israel. Vamos a iniciar. Precisamente, jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a por ahí a dar una pequeña explicación de cuando dimos el curso de procedimiento de cálculo de una instalación eléctrica. Para que por ahí vayan preparando sus preguntas, voy a dar una pequeña explicación. Miren, el procedimiento de cálculo, obviamente que son por ahí unos pasos para realizar una instalación eléctrica ya segura, es decir, que ya debemos de calcular, por ahí es lo que vamos a platicar ahorita siguiente. Por ejemplo, primero, para el procedimiento de cálculo, ¿sí? Vamos a determinar la potencia total de cada circuito. Después de la potencia total, ¿sí? Vamos a determinar la corriente total que consumen los equipos, que consumen cada circuito. Corriente total. Siguiente paso es determinar, seleccionar el tipo de aislamiento que se va a utilizar en la instalación eléctrica, tipo de aislamiento. Después, determinar los factores de corrección. Los factores de corrección en una instalación eléctrica que son el factor por temperatura y el factor por agrupamiento, para que vayan haciendo ahí sus preguntas. Después, siguiente paso es la selección del calibre, fase y neutro de cada circuito. Selección el calibre del conductor, fase y neutro. Siguiente paso. Determinar o seleccionar la unidad térmica, la protección de cada circuito. La protección, la unidad térmica de cada circuito. Siguiente, seleccionar el calibre del conductor a tierra. Explicábamos en el curso que ya no es posible que coloquemos el mismo conductor del calibre de la instalación. Puede ser que sea el mismo, pero tiene que calcularse el calibre del conductor a tierra de cada circuito. Siguiente, determinar los conductores,
la cantidad de conductores que pasa en cada ramal de la instalación eléctrica. Y por último, determinar la canalización, la tubería que se va a instalar en nuestra instalación, ya con su porcentaje que nos pide la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Esos son los pasos para realizar una instalación eléctrica segura. Esa pequeña explicación para que les comenté ahorita, precisamente para que vayan preparando sus preguntas. Adelante, ingeniero Israel González. Gracias, adelante. Mariano. Gracias. Pues les hacemos una atenta invitación a las personas que nos están observando y escuchando, que por favor vayan a la sección de preguntas y respuestas y plasmen por favor ahí su inquietud, la pregunta que le quieran hacer al ingeniero Mariano acerca de este tema, y nosotros vamos a ir dándole salida a dichas preguntas. Mientras que llegan preguntas aquí en el chat en vivo, vamos a leer algunas de las preguntas que ya recibimos a través de redes sociales con anterioridad. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Mariano, es del señor Luis Aguirre. Y el señor Luis Aguirre dice: ¿cómo se selecciona el calibre del conductor a tierra en una instalación eléctrica residencial? El señor Luis Aguirre pregunta esta preguntita. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Básicamente, para seleccionar el calibre del conductor a tierra es en base a la capacidad de la unidad térmica que se seleccionó en la instalación eléctrica. Es en base a la capacidad de la unidad térmica. Por ejemplo, la norma especifica que si tú seleccionaste una unidad térmica de 15 amperes, tu conductor a tierra debe ser calibre 14. Calibre 14. Si en tu instalación eléctrica calculaste la unidad térmica de 20 amperes, el calibre del conductor a tierra debe ser 12. Y cuando seleccionas una unidad térmica, aquí es importante aclarar una situación. La siguiente calibre es esto, miren. Dice la norma que la unidad térmica, si seleccionaste unidad térmica de 30, de 40, de 50 hasta 60, es calibre 10. Es calibre 10. Entonces, a final de cuentas, tenemos que saber explicar nosotros como ingenieros y como técnicos electricistas que para seleccionar la unidad térmica, el conductor a tierra es en base a la capacidad de la unidad térmica que haya seleccionado en cada circuito. Y solo para complementar, la tabla 210.14 de la norma es la que dice lo que acabas de explicar, Mariano. Muy bien. Exactamente. 210.14. Bien, sigo haciendo la invitación a nuestros asistentes aquí a este webinar que realicen sus preguntas, por favor. Voy a seguir yo leyendo las preguntas a través de redes sociales que nos llegaron. Bien, nos pregunta el ingeniero Eduardo Rodríguez, ¿cómo se selecciona la capacidad de la unidad térmica en un circuito? Te la repito, Mariano. ¿Cómo se selecciona la capacidad de la unidad térmica en un circuito? Correcto. Muchas gracias. Sí, de hecho es un paso de la norma que dice que para seleccionar la capacidad de la unidad térmica vamos a multiplicar, es una formulita que ya es de por norma, es la corriente nominal del circuito por el 1.25, que es un colchoncito más, ¿sí?
la corriente nominal que hayas determinado en el circuito por el 1.25, que ya es por norma, multiplicas y sacas ahí el valor de la unidad térmica mínima. Es importante que ese paso nos especifica la unidad térmica mínima, y la máxima va a ser dependiendo del conductor que tú seleccionaste, fase y neutro. Si tú seleccionaste calibre fase y neutro, calibre 14, vas a colocar una unidad térmica de 15. Si seleccionaste fase y neutro, calibre 12, la unidad térmica va a ser 20 amperes. Esos son los pasos que especifica la norma oficial mexicana de las instalaciones eléctricas. Sí, por supuesto, 210.19, si no mal recuerdo, con algunos incisos que ahorita se me van de la mente, pero es correcto. Bien, recibimos aquí otra pregunta más en redes sociales. Dice de la siguiente manera, nos pregunta Alejandro Ramírez. ¿Cómo se determina el área disponible total en una tubería conduit EMT y en una tubería ENT? Bueno, la EMT es Electrical Metal Tubing y la ENT es Electrical No Metallic Tubing. Nada más aclarando, ¿verdad? Para las personas que nos escuchan que no conozcan las siglas. Sí, Adelante, claro, Mariano. sí, claro que sí, muchas gracias. Hay que recordar, jóvenes, que los fabricantes ya especifican la medida de los tubos conduit, llámese de media pulgada, de 1 pulgada, de 3/4. Ellos especifican esto en milímetros, Ahí va. Y milímetros es diámetro. Les quiero dar una pequeña explicación, miren. Por ejemplo, la tubería de media tiene 15.8 milímetros de diámetro. La tubería de media. Entonces, para yo determinar cuál es el área que voy a utilizar o cuál es la área total de ese tubo conduit, aplicamos una formulita que se llama, área es igual a pi por el diámetro del tubo entre 4. Área es igual a pi por el diámetro del tubo al cuadrado entre 4. Ahí va. Entonces, si yo sustituyo el valor de 15.8 donde dice milímetros al cuadrado, simplemente multiplico 15.8 por 15.8, me da un valor. Y ese valor lo multiplico por 3.14. Ahí va. Y ese valor que te dio lo divides entre 4 y te va a dar una área total del tubo de media de 196 milímetros cuadrados de área. 196 milímetros cuadrados de área, que es lo que tiene el tubo de media. Es nada más sustituyendo el valor de la medida del tubo en la formulita pi, área pi por diámetro al cuadrado entre 4, sustituyes, sacas los valores y te da el área total disponible del tubo conduit. Muy bien, Mariano, muchas gracias por la explicación. Vamos a pasar con otra pregunta más de redes sociales. Esta pregunta la hizo el señor Josué López Velázquez. Dice, ¿cuál es el porcentaje de ocupación interior permitido para conductores en tuberías conduit cuando se tiene un cable, 2 cables y más de 2 cables? Correcto. Esta pregunta, le voy a decir, está relacionada con la anterior. Le digo por esto,
porque, por decir así, la área del tubo de media, disponible del tubo de media, tiene 196 milímetros cuadrados, el área total. La norma dice que nada más debemos de ocupar el 40% de esa área del tubo. El 40% debe ser la área disponible para conductores eléctricos, que viene siendo el factor de relleno para 2 y 3 conductores. El 40% del área total del tubo se deben colocar conductores. ¿Por qué? Porque el 60% del tubo es para que tenga el sistema de enfriamiento, para que tenga ventilación. Jóvenes, si aplicamos la norma como debe de ser, realmente colocar nada más el 40% del área disponible del tubo de conductores, nos vamos a evitar muchísimos incendios. Va a haber menos incendios. ¿Por qué? Porque las tuberías van a trabajar más tranquilitas, ¿sí? Ahora, ese porcentaje es de 2 a 3 conductores. Hay que por ahí aprender, jóvenes, todos esta situación. En una instalación eléctrica ya deben de ir fase, neutro y tierra. 3 conductores por cada circuito. Y hay que colocar nuestro tercer conductor, que es el conductor a tierra. Por eso dice, de 2 o más conductores se va a utilizar el 40% de la área disponible del tubo. Bien, Mariano, muchas gracias. Y bueno, nomás para complementar, aquí la pregunta son 3 cosas al mismo tiempo. Te preguntan cuando es un solo cable, cuando son 2 y cuando son 3, más de 2 en este caso. Cuando es uno solo, se puede abarcar hasta un 53%. Cuando son 2, se puede abarcar hasta un 31%. Y cuando son más de 2, como la explicación que ya nos dijo el ingeniero Mariano, es solamente un máximo de hasta un 40%. Que obviamente, como bien lo explica, mientras más disponibilidad mientras más espacio desocupado tenga y menos disponibilidad ocupada, bueno, pues se va a tener una facilidad para la disipación de temperatura y demás cosas, ¿verdad? Bien, mira, Mariano, nos acaba de llegar una pregunta aquí en vivo. No trae nombre, pero dice de la siguiente manera la pregunta. ¿La protección térmica de 50 y 60 amperes son consideradas todavía residenciales o industriales? Bueno, lo que yo te puedo decir es dependiendo la carga que se vaya a instalar en esa residencia o instalación eléctrica. 50 amperes y 60 más bien van para equipos de mayor capacidad, normalmente en la casa habitación colocamos unidades térmicas dobles, en el caso de los climas, ya sea de doble de 220, máxima 30 amperes, cuando hay climas de 3 toneladas, por ejemplo. Pero es dependiendo la capacidad de amperaje que debes de instalar en esa residencia. Ahora, es importante que muchas personas hacen instalaciones, colocan una unidad térmica de 50 amperes, ¿sí? Bifásica, de 2 fases, y conectan 3 climas o 4 climas, ¿sí? Y eso no es correcto. Cada unidad térmica de 40, de cada equipo tiene que tener su propia protección. Sí, o sea, por ejemplo, si en mi casa, que es tu casa, yo tengo ahorita, por ejemplo, 2 mini split, yo le tengo que colocar una unidad térmica individual para cada mini split. Y muchas personas utilizan
unidad térmica de 50 o 60 para conectar 3 o 4 mini split, el cual no es correcto, porque al dañarse la unidad térmica, ¿sí?, dejarían de funcionar los 3 o 4 climas. Entonces, las unidades térmicas de 50 y 60 amperes normalmente es dependiendo la carga de los equipos que vayas a instalar. Sí, por supuesto, y además de que si esta persona está colocando interruptores de 50 o 60, se supone que los conductores deben ser homologados a ese valor. Entonces, estamos hablando que tendríamos que tener arriba de un calibre 6, tendría que ser un calibre 4, tal vez hasta un calibre 2. Y bueno, pues un calibre 2 adentro de la propiedad va a estar un poquito complicado que lo tengamos, ¿verdad? Es correcto. Bien, tenemos más preguntas de redes sociales. Aquí me dice Sergio Ramírez, ¿cómo se determina la corriente total en un circuito eléctrico? Pregunta de Sergio Ramírez. Muy bien. La corriente total son los amperes, el amperaje. Mira, te voy a decir de una vez esto. Primero, determinas tú en un circuito, por ejemplo, mira, esto está bien interesante. Si en tu casa tuvieras en la parte de abajo 8 focos de 100 watts, 8 focos, potencia es igual a voltaje por la corriente. Esos 8 focos, ¿sí?, si tú los enciendes, ¿sí?, van a estar consumiendo 800 watts. Potencia watt. Ahora, dice la fórmula que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Para determinar la corriente, que es tu pregunta, de un circuito, por ejemplo, en este caso de 8 focos, tú despejas potencia es igual al voltaje por la corriente. El voltaje está multiplicando, pasa dividiendo y vas a determinar la corriente, ¿sí? Es 800 watts entre 127 y te va a dar alrededor de 5 amperes que están consumiendo esos foquitos, que al mismo tiempo te están consumiendo 800 watts y más o menos son 800 entre 127, te estaría dando como entre 5.5 y 6 amperes de consumo esos 8 focos encendidos. Entonces, así es como se determina el amperaje, la corriente e intensidad, que son esas tres cosas. Fíjense, mucha gente confunde esto. Confunde el voltaje, lo confunde con corriente. Ahí va. La corriente es lo mismo que intensidad y es lo mismo que amperaje. Entonces, nomás para como información, las tres cosas son lo mismo. Entonces, así es como determinas la corriente de un circuito eléctrico. Muchas gracias, Mariano, por tu respuesta. Y también aclararle aquí al compañero Sergio Ramírez que una cosa es el cálculo de las cargas que tú ya conoces sus valores y otra cosa son las proyecciones estimativas cuando no se tienen los equipos, pero se tiene que proyectar algo a futuro, ¿no? En este caso se va a construir algo y la norma te dice, mira, los receptáculos de zonas ligeras son de 1.5 amperes. Los de pequeños aparatos eléctricos son de 4 amperes. Vas a considerar 2 circuitos para pequeños aparatos de 1500 volamperes. Entonces, uno es el cálculo teniendo las cargas, conociendo sus valores, y otro es la estimación que la norma permite para hacer proyectos. Gracias, Claro. gracias. Bien, vamos a pasar a otra pregunta más. Tenemos una pregunta de una señora que se identifica con el nombre de Fabiola Anguiano. Dice de la siguiente manera, ingeniero, ¿me podría dar una explicación sobre cómo los factores de corrección por temperatura y por agrupamiento intervienen en el cálculo del circuito de la casa? Correcto. Muchas gracias por la pregunta. Interesante, la verdad. Interesante. Jóvenes, señoritas, anteriormente estos factores no se tomaban en cuenta en las instalaciones eléctricas, no se tomaban en cuenta los factores de corrección y factor por temperatura.
Ahora, para esos dos factores, les quiero comentar algo. Hay una formulita que dimos por ahí. La corriente corregida es igual a la corriente nominal por el factor por temperatura y el factor por agrupamiento. Bueno, esa formulita nos dice la norma. Ahora, ¿qué es el factor por temperatura? Ok, antes no se calculaba y por eso había problemas. Tenemos que calcular un factor por temperatura porque hay lugares donde estás haciendo instalación que tienen alta temperatura. Tienen, por ejemplo, a veces hacemos instalaciones en naves industriales, donde pasa la tubería y le afecta la temperatura que hay de las láminas, temperatura ambiente, le afecta a nuestros conductores. Ese es el factor por temperatura que ya se está aplicando. Yo lo podría tomar como un colchoncito más para poder calcular un poquito más arribita nuestro calibre conductor. Ese es el factor por temperatura. Y el factor por agrupamiento, esto implica esto. Vamos a suponer que tenemos dos circuitos eléctricos donde van 6 cables. Y la norma dice que los conductores calibre tierra no son portadores de corriente. Entonces, si son dos circuitos, ¿sí? Los que van a soportar la corriente, por ahí son 4, 2 fases y 2 neutros, porque las dos tierras no son portadores de corriente, ¿sí? Y la norma especifica que de 4 a 6 conductores aplicamos un factor por agrupamiento, que viene siendo, en caso de que fueran de 4 a 6.80, que es un porcentaje del factor por agrupamiento. Ya teniendo el factor por temperatura y factor por agrupamiento, ya sacamos los valores. Pero esos son nada más, se podrían decir que un colchoncito más para seleccionar un poquito más grande nuestro conductor, porque ya debemos de tener en cuenta el factor por temperatura y factor por agrupamiento, que ya nos los pide, que es un paso de la norma. Así es, Mariano, y también mencionarle a la compañera que nos hace la pregunta que el agrupamiento se da por la interacción de los campos magnéticos de los diferentes conductores entre sí. Mientras más conductores exista en una tubería, más campo magnético habrá y aumenta la resistencia, lo que obviamente nos perjudica a la hora de la conductividad. En la parte de la temperatura, bueno, pues es súper lógico, ¿no? La temperatura genera una afectación de una manera muy sencilla de entender. Mira, nos acaba de llegar otra pregunta aquí en el en vivo y dice la pregunta de la siguiente manera. Buenas tardes, supongamos que tenemos 5 circuitos derivados. Aunque se sabe que cada uno de ellos debe llevar su propio neutro, si solo un neutro se usara para los circuitos, ¿qué sucede con el conductor al presentar una sobrecarga y o un calentamiento? Si sabemos que el neutro pasa directo sin protección térmica. Gracias. La pregunta la hace César Cervantes. Muy bien, César, muy bien. Muy interesante también la pregunta. Bueno, ok, aquí hay una situación importantísima. Jóvenes, los circuitos derivados deben de llevar su propio neutro. La norma lo especifica. Si tú vas a conectar un circuito de alumbrado, tiene que llevar fase, neutro y tierra, ¿sí? Un circuito de contactos, fase, neutro y tierra. El neutro debe de ir a cada circuito. Te digo por esto, porque muchas personas agarran un neutro para todo y eso no lo permite la norma. Otro importantísimo es también, ahorita que dices el neutro, es la tierra. Las personas que hacen instalaciones eléctricas agarran una sola tierra para todo, y eso no es correcto. Te voy a dar un ejemplo, mira. Si tú tuvieras en un centro de carga QO2 de 2 unidades térmicas, 2 circuitos,
fase, neutro y tierra. 3 cables para alumbrado y 3 cables para los contactos. Del centro de carga deben de salir 6 cables, 2 fases, 2 neutros y 2 tierras. Si van las unidades verificadoras y ven que tienes 2 fases y tienes nada más un neutro y una tierra y tienes 2 circuitos, ahí ellos te van a multar, porque si tienes 2 circuitos, tienen que ver ellos que sean 2 fases, 2 neutros y 2 tierras. O en caso de que fueran 3 circuitos, tienen que ser 3 fases, 3 neutros y 3 tierras. Ese error lo cometen muchas personas y no, por eso ahorita andan las unidades verificadoras, ¿sí? En muchos negocios. A mí, les voy a comentar, a mí me tocó ir a un negocio de alitas porque me hablaron, porque fueron los unidades verificadoras, ¿sí? Y no tenían identificados los unidades térmicas. Entonces, cuando se hagan también en unidades, instalaciones eléctricas, tenemos que identificar a dónde va a alimentar cada unidad térmica de cada circuito. Y sobre todo, que cada circuito lleve los 3 conductores, fase, neutro y tierra. Y cuidado, porque ahorita las unidades verificadoras ya andan bien encendidas, andan multando negocios porque muchas de las veces se incendian porque las instalaciones eléctricas no están realizadas conforme a norma. Eso es lo que te puedo explicar. Cada circuito, 3 conductores, fase, neutro y tierra. Gracias por tu explicación, Mariano. Y pues cabe mencionar también que si esta persona va a usar un solo neutro, pues en caso que malamente lo hiciera, el neutro debe de ser de una consideración 5 veces mayor, porque son 5 circuitos. Entonces crecería el tamaño del neutro, obviamente malamente instalado, pero estamos hablando de que tendría que ser un conductor que soportara la capacidad de los 5 circuitos al mismo tiempo. Entonces, pues no es correcto. Bien, tenemos otras preguntas aquí en el en vivo que dice de la siguiente manera: ¿cómo calculo la capacidad del interruptor principal en un tablero de fuerza, ya sea en una instalación industrial o comercial? La pregunta la elabora Gerardo. Muy bien. Sí, comercial, por ejemplo, las tiendas de conveniencia, por ejemplo, ahí tienen un interruptor. Primero tienen un interruptor termomagnético, después tienen el tablero de distribución de los circuitos, ¿sí? Primero se hace un estudio de cargas, mi amigo, para poder saber cuántos equipos vas a instalar en ese negocio. Se hace un estudio de cargas para verificar qué potencia, qué corriente vas a utilizar en todo tu proyecto eléctrico, y en base a eso, en base a la capacidad instalada, como equipos, climas, refrigeradores, ventiladores, alumbrado, contactos, todo, se hace una suma en watt y se determina qué carga, y en base a eso se determina la capacidad del interruptor termomagnético, si es de 100 amperes, 150 o 200, dependiendo, va en base a los estudios. Y hay que también entender que donde está el interruptor termomagnético, en la parte de abajo van los centros de carga que hacen que se distribuyen todos los circuitos del negocio. Gracias, Mariano. Aquí también cabe la mención al compañero que nos hizo la amable pregunta, que en cuestión de interruptores principales hay una diferencia muy grande entre lo que es casas y lo que son industrias, porque en la mayoría de las industrias se pueden considerar cargas de un uso del 100%. Y en el caso de lo que son las casas de habitación, siempre hay un factor que se le llama demanda máxima. La demanda máxima está súper sencillo de explicar. Es como, por ejemplo,
tú no utilizas el 100% de los focos de tu casa, ni el 100% de los receptáculos, ni el 100% de tus equipos. Entonces, cuando determines el valor de interrupción de cada uno de los circuitos, no se suman de manera directa, no se suman 10, 20, 30, sino que se tiene que tomar un factor y probablemente ese factor sea del 40, 50, 55%. Entonces, realmente el principal va a ser menor a la suma física o directa del valor de las pastillas individuales. Pero muy bien hecho. De hecho, tenemos aquí una pregunta más. La elabora Marcos Martínez Rodríguez. Dice de la siguiente manera, Mariano. Acerca de las temperaturas de trabajo. En la norma se manejan 60, 70 y 90 grados. Y en cada uno se tiene un valor distinto de ampacidad del conductor. Bueno, esto lo maneja, tú y yo sabemos, la tabla 310-15B16. ¿Cómo se considerarán estos al momento de la selección de la ampacidad del conductor? Gracias. La pregunta básicamente, Mariano, es cómo se manejan los valores de 60, 70 y 90 en las tablas de las ampacidades de la 310-15B16. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, por ejemplo, donde viene de 60 grados centígrados, es para cuando tienes unos interruptores o interruptores menor, la carga es menor de 100 amperes. De 100 amperes se utiliza la tabla de 60 grados centígrados. En el caso de la capacidad de 75 amperes, 75 grados, es arriba de 100 amperes. Eso es lo que especifica esa tabla, mi amigo. Muchas gracias, Mariano, por tu respuesta. Y bueno, seguimos con las preguntas de nuestros compañeros que las dejaron aquí online. Dice de la siguiente manera, Gabriela Acevedo Cárdenas nos pregunta, ¿en dónde se debe utilizar el tipo de aislamiento nylon según las normas oficiales mexicanas? Nylon. Claro que sí. El tipo de aislamiento nylon, primero quería explicar que es se dice THW nylon. Ese tipo de aislamiento, la T significa que es termoplástico, que soporta calor, que soporta humedad y tiene una película de nylon, que por cierto, ese es el 20% más pequeño el aislamiento que el LS, que ahorita platicamos. Entonces, las siglas son THW nylon y el nylon, según la norma especifica que debe de instalarse en lugares como gasolineras, talleres, garages. Ese nylon no lo debes de colocar en las casas habitación, cuidado, te van a tumbar la instalación si pones THW nylon en las casas, habitaciones y residencias. No está permitido. Hay otro tipo de aislamiento que se utiliza para casa habitación, pero no es el nylon. El nylon se utiliza en gasolineras, garage o talleres. Así lo especifica la norma oficial mexicana de las instalaciones eléctricas. Muchas gracias, Mariano. Sí, de hecho, el nylon no se puede utilizar en casas. La gente cuando lo tiene en sus manos le gusta mucho porque tiene una dimensión más pequeña en su aislamiento, ya que el nylon es un aislamiento muy bueno, muy resbaladizo y tiene unos requerimientos de espacio mucho menores, pero en casa habitación no se debe usar. En casa habitación solamente se debería usar el THWLS. Bien, sí, vámonos. Sí, adelante. Sí, de hecho es importantísimo esta pregunta porque los electricistas por desconocimiento y van y compran cualquier tipo de conductor a la ferretería, sí, y no especifican, no observan, sí, las propiedades del conductor. Y eso es importantísimo, que ellos, de hecho, en los cursos de Condumex
en los cursos que damos en línea del CECAP, México, Monterrey, Guadalajara, hablamos precisamente que ya se debe de instalar el tipo de aislamiento adecuado que sea low smoke, que tenga bajo emisiones de humos tóxicos. Eso es lo que debemos de conocer precisamente para que si quieren conocer un poquito más de tipos de aislamiento, por ahí en los cursos de capacitación damos toda esa información y eso y más. Así es, Mariano, eso y más. Bien, pasemos con otra pregunta de las hechas aquí en redes sociales. Dice, a ver, déjame leer la persona que la envía, el licenciado Rubén González Alvarado. ¿Es correcto que el neutro y la Tierra sean más pequeños que la fase? Y por norma, ¿dónde se puede justificar eso? No es correcto, no es correcto porque cuando calculas tú la fase, el neutro debe ser de la misma capacidad. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, así a grandes rasgos, cuando tú conectas un ventilador, un abanico, lo conectas y lo prendes, ¿sí? Y checas en la fase cuántos amperes está pasando en la fase, dices tú, ok, está pasando 0.5 amperes en la fase y está pasando 0.5 también por el neutro. ¿Por qué? Porque está el circuito está cerrado, está pasando el mismo amperaje en la fase y en el neutro. Entonces, con esto te quiero explicar que la capacidad de fase y neutro deben de ser el mismo calibre. Y la Tierra, ya dijimos ahorita que la Tierra se selecciona en base a la capacidad de la unidad térmica que hayas seleccionado, siempre y cuando hayas aplicado en cada circuito un procedimiento de cálculo. Así es, Mariano. Mira, nos acaba de llegar una pregunta más aquí en el en vivo por parte de Reinaldo y dice de la siguiente manera. Para una fuente de agua armónica con luces, ¿qué tipo de cable se usa? Así como qué tipo de interruptor termomagnético y bomba. O sea, ¿qué cable vas a usar? ¿Qué bomba vas a usar? ¿Y qué termomagnético vas a usar? Para una fuente luminosa y que tenga pues sonido. Yo me imagino que las luces se muevan juntamente con alguna situación musical, ¿no? Bueno, pues es que ahorita, la verdad, ahorita están saliendo maravillas, están saliendo ahorita muchísimas cosas nuevas que por ahí, yo las he visto, pero obviamente que llevan un tipo de conductor, un tipo de conductor que soporte humedad. Y esos aparatos obviamente que tienen que tener su unidad térmica para que proteja, pero yo los he visto que son foquitos, lámparas como lámparas LED que son de mínima capacidad, pero ahorita desafortunadamente yo no he visto ahorita alguna de instalación de ese tipo, pero si quieres yo lo reviso y más adelante te paso la información. Yo quiero pensar que es por las albercas o algo así. Sí, así es, Mariano, y déjame te apoyo con esto porque mira, hace algunos meses un amigo mío de la escuela me habló y me preguntó algo muy parecido y pues bueno, la información no la tengo tan lejana. El artículo en el que te debes de basar de la norma es el 680, que habla acerca de albercas y fuentes. Y hasta donde yo me acuerdo, los alcances de esta norma decía que tú tienes que manejar voltajes menores a 15 volts con material encapsulado. Ya lo que tú manejes por fuera en lo que son interruptores, lo más seguro y lo más deseable es que sean interruptores de diferencial que te permitan proteger la vida de las personas en caso de que se llegara a electrificar el agua por alguna circunstancia. Entonces, protecciones de diferencial, los cables que estén sumergidos deben de tener la leyenda de sumergible y lo que son los voltajes menores a 15 volts y checar que cumplas con los requisitos del artículo 680, ya que de lo contrario, bueno, pues podrías poner en peligro
tu vida y la de las personas que estén ahí en el agua después, ¿no? Esto me lo sé porque aquí en Guadalajara, donde estamos en producción, de aquí de este webinar, un conocido mío hizo la reparación de lo que son las fuentes aquí de Guadalajara. Entonces, él me habla y me pregunta y bueno, pues yo tenía la información a la mano y ahorita, mira, quedó como anillo al dedo. Sí, claro Gracias, que sí. Mariano. La verdad es que ahorita sí, están saliendo muchas nuevas tecnologías, ¿verdad? Así es, y ahorita pues son más amigables porque los LED no ocupan tampoco tener grandes circuitos, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a otra pregunta más. Esta pregunta la hace Yemi Casillas. Dice de la siguiente manera: ¿me podría explicar el significado de las letras T, H, H, W, L, S que tienen en los conductores, por favor? Gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta, señorita. Claro que sí. Los conductores eléctricos tienen letras, por ejemplo, tienen T, H, W, L, S, que significa que ese conductor, la T, termoplástico, H significa temperatura en inglés y water, agua, humedad. Termoplástico que soporta calor, que soporta humedad y hay algo importante. LS significa low smoke, bajo emisión de humos tóxicos. Esto es importantísimo, el low smoke, porque en su proceso de fabricación, que precisamente los fabrica el grupo Condumex, LS es una fórmula precisamente para que, ahí va, cuando el tipo de aislamiento o el cable se llegue a incendiar, desprenda humos blancos, y eso es lo que quiere decir THWLS, termoplástico que soporta calor. Cuando tiene dos H's es doble temperatura, W, humedad y bajo emisión de humos tóxicos. Y también trae otras letras, señorita, que dice ANSE. También ese conductor dice ANSE. Y ANSE es un laboratorio que certifica. ANSE, la Asociación de Normalización y Certificación. Otra, el conductor también trae ROS, que significa restricción de sustancias peligrosas. Y también el conductor trae CR, que lo puedes trabajar en charola vertical, y también trae la SR, que también lo puedes instalar en la luz solar. Es decir, los conductores ya especifican, ¿sí?, dónde se deben de utilizar y sobre todo sus propiedades que lo indican en el mismo conductor. Perfecto, Mariano, perfecto. Bien, vamos a pasar a otra pregunta. La pregunta la elabora el ingeniero Abraham Martínez Basurto y es con referente a los cables SA. Dice que en la actualidad hay una venta muy grande de cables SA en el mercado y que los están promocionando para las casas habitación, pero que ha escuchado que estos materiales no están normalizados. ¿Cuál es su opinión acerca de los cables CCA? Sí, muchas gracias por la pregunta, mi amigo. Desgraciadamente, las personas, precisamente por desconocimiento, están colocando el cable de aluminio CCA, ¿sí? Pero realmente ese conductor CCA es de aluminio y nada más está pintado de cobre. Ahora, ese CCA tienen el 60% de conductividad que el cobre. No está permitido por la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas ese tipo de conductor, al menos en baja tensión.
al menos en baja tensión, porque la comisión sí utiliza el aluminio, pero a partir del calibre 6. A partir del calibre 6 la comisión ya utiliza el conductor de aluminio, pero no así para las casas habitación. Va a haber un problema. Le estás vendiendo riesgo a la familia. ¿Por qué? Porque el aluminio, cuando se calienta se dilata. Y algo importante, en las conexiones eléctricas se van a empezar a aflojar por ese tipo de aluminio, se aflojan y vienen los falsos contactos. Y los falsos contactos en una instalación eléctrica son mortales. Los falsos contactos son mortales porque también se provocan puntos calientes porque el aluminio no es buen conductor. Entonces, no está permitido por la norma. Desafortunadamente, por ahí creo que hay alguna compañía que ya lo autorizó, pero no deben de utilizar ese tipo de aislamiento CCA. Sí, Mariano, hombre, y creo que te viste muy tranquilo en la opinión, porque pues sabemos que hay compañías deshonestas que le pegan a esto y no les interesa el público al que les venden dicho material, ¿verdad? O sea, no, está tremendo. Este material pone en riesgo totalmente a las inversiones y ni se diga a los usuarios. Entonces, no se debe usar para casa habitación el cable CCA, que digo, las siglas a lo mejor no las ubicamos, pero significa Copper Clad Aluminum. O sea, por dentro trae un alma de aluminio y por fuera trae un recubrimiento de cobre. Y estos materiales no están autorizados por la norma para ser utilizados en nuestras casas. Por favor, no los consuman. Bien, tenemos aquí otra pregunta. Había un compañero que nos preguntó, ¿puede repetir los últimos dos códigos, por favor? Y ya le pedí que me especificara la pregunta porque no la entendí yo. No sé si tú la entiendas. ¿Puedes repetir los dos últimos códigos, por favor? No sé si se refería a las normatividades que dimos, que era el artículo 680. Ojalá nos pueda especificar. O en su defecto. Dice, ¿por qué no se utiliza? Ok, creo que es otra pregunta. Ahorita, mientras que el compañero Marcos Martínez Rodríguez nos especifica su pregunta, leo otra pregunta que acaba de llegar anónima. ¿Por qué no utilizar el cable THHN en una instalación residencial? ¿Es que puede afectar? Es la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que hay algo importante. El nylon, el THW nylon, tiene una cubierta, una película de nylon que sirve para la abrasión, para los aceites, ¿sí? Por eso sí lo especifica la norma. No debe de instalarse en las casas de habitación. Ahora, el THWLBS, esto es interesante. Eso es interesante porque desafortunadamente, les voy a decir, hay muchos incendios en las instalaciones eléctricas, ¿sí? Y mucha gente se intoxica con todos cuando se está incendiando la casa, se intoxica. Entonces, porque no colocan, no instalan el tipo de aislamiento THWLS. Por eso esos conductores son caros porque las compañías gastan en químicos para colocarle ese químico en el aislamiento y desprenda humos blancos en caso de que haya un incendio. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando va a haber humos blancos? Pues se va a poder, al menos va a ayudar un poco, mi amigo, va a ayudar un poco para que no se intoxique tanta gente. Eso es las propiedades que traen los aislamientos LS, Low Smoke, bajo emisión de humos tóxicos y ácidos, mi amigo. Gracias, Mariano. Mira, ya nos especificaron aquí las preguntas. Nos dicen,
¿Qué significa las leyendas CT, la leyenda SR y la leyenda Roche? Ya le especifiqué aquí que CT es Cable Train, que significa que puede ir en charolas. SR es Sunline Resistant, o sea, resistente al sol. Y lo que es Roche es una directiva que restringe el uso de ciertos elementos en los plásticos por la Comunidad Europea. Es correcto, Bien. es correcto. Y esas letras también lo traen los conductores. Es todo una serie de... Trae también el conductor, el calibre del conductor, el conductor en milímetros cuadrados. O sea, está interesante las especificaciones de cada conductor. Claro, CT en charola vertical, lo puedes trabajar en charolas, y SR que también puede trabajar ese conductor en luz solar. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta más. Esta pregunta es anónima. Dice que a partir de qué calibre se puede instalar un conductor en charolas y que si los calibres más pequeños son por norma posibles instalar en charolas. Bueno, hay algo importante. Para la instalación de las charolas, ya lo especifican los mismos fabricantes. Ahí pueden ir, claro que sí, conductores huesos para alimentar. Por ejemplo, mira, en los metros, aquí en Monterrey, aquí hay metros de la unidad de transporte que tienen muchas charolas ahí, que van conductores gruesos para alimentar los ventiladores, para alimentar los centros de carga, para alimentar todos los circuitos de gran capacidad para los centros de carga, centros de distribución, lo que es los climas, ventilación, aire acondicionado, todo con cables gruesos que van las charolas. Y los conductores pequeños, hay que entender una situación, que las instalaciones eléctricas, la norma permite en las instalaciones eléctricas colocar a partir del calibre 14 en las instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, a partir del calibre 14. Claro que hay calibres 16 para controles de señalizaciones como semáforos, como equipos de capacidad, pero la norma, estamos viendo en el caso de baja tensión, permite que haya conductores a partir del calibre 14, 12, 10. Así es, Mariano. Bien, yo creo que por el tiempo nos vamos a aventar una pregunta más y le daremos ya al final salida aquí a nuestro webinar porque estamos a minutos ya de concluir. Esta otra pregunta también es anónima y tiene que ver con lo que son los interruptores de falla a tierra juntamente con los receptáculos de falla a tierra. La pregunta es que ¿por qué los ayuntamientos y las constructoras no son los que deben de obligar a su utilización estos materiales? La pregunta está un poquito media abstracta, te estoy tratando de traducir lo que estoy leyendo. Muy bien, yo lo que puedo explicar es que los contactos GFCI ya deben de instalarse por norma. ¿Qué son los contactos GFCI? Los contactos falla tierra. Le voy a dar una pequeña explicación nomás dónde deben de ir los contactos falla tierra. Por ejemplo, miren, en las casas habitación, residencias, ustedes tenemos por ahí una lavadora, ¿sí? Los contactos GFCI deben de ir en lugares húmedos, equipos, ¿sí? Lugares húmedos, por ejemplo, lavadora. ¿Cuál es la función principal del contacto GFCI que ya debe de instalarse en las casas donde conecta la lavadora? Significa que cuando la lavadora en un momento dado esté aterrizando, te esté dando toques, se electrocute por ahí la persona que esté lavando, el contacto GFCI te va a ayudar para que se bote, para que se manifieste cuando la lavadora esté dando descargas eléctricas y no se electrocute la persona. Ese es el objetivo de
los contactos falla a tierra te van a estar avisando, oye, no trabajes, no laves porque se está botando el contacto GFCI, porque tu lavadora posiblemente el motor esté aterrizado, alguna línea de la fase esté topando con la carcasa de la lavadora y se esté aterrizando todo. Entonces, esa es la función principal del contacto falla a tierra que proteja a las personas. En lugar de descargarse sobre la gente, las personas se descarga a tierra. Es una protección contacto falla a tierra que ya lo debemos de instalar en lavanderías, patios, jardines. Así es como lo especifica la norma. Perfecto, Mariano. Bueno, mira, vamos a ir cerrando aquí nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero también tengo 2 preguntas que me piden que te las envíe a tu correo. Tú tienes también acceso a ellas para que les des contestación. Entonces, no sé si quieras agregar algo más antes de cerrar aquí. Claro que sí, primero que nada, Israel, muchas gracias por el apoyo, la verdad. Muchas gracias. Por ahí me gustó trabajar contigo. Muchas gracias. Y otra, jóvenes, pues no, nada más los esperamos a que se inscriban a los cursos de online de los CECAP, de Monterrey, Nuevo León, de México y de Guadalajara, porque estamos dando cursos en línea. Muchas gracias y espero que les haya servido. Y aquí está mi correo por si tienen alguna pregunta, estoy en la mejor disposición de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Bien, bueno, muchas gracias al ingeniero Jesús Mariano González Llera por su participación en esta dinámica de resolución de dudas. Respecto a las preguntas que no pudimos contestar en estos momentos, porque ya al final se vinieron 6 preguntas, les pedimos que si es de su interés que sean contestadas, tomen nota del correo electrónico que tiene aquí el ingeniero Mariano para que les hagan llegar la respuesta directamente a sus correos electrónicos. Él amablemente les dará salida a las dudas que ustedes tengan. Y también agradecemos nos puedan apoyar en una pequeña encuesta que dejaremos en una liga en la sección de preguntas y de respuestas. Y a través del código QR que se encuentra ahorita en la lámina final, yo ya subí en la parte de preguntas la liga. Si le quieren dar clic, ya sea con su mouse o le quieren tomar una fotografía a través del código QR por su celular, van a tener las dos opciones. También comentarles que este material lo subiremos a nuestras redes sociales, por lo que cordialmente les hacemos una invitación a que nos sigan en ellas y que así puedan acceder a este material y a otros más que ya tenemos publicados. Les dejaré también la liga en el área del chat para que ustedes puedan visitarnos. Y sin más que agregar, a nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia a este webinar y quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico. Y muchísimas gracias a todos, que pasen excelente tarde, nos despedimos, hasta pronto.